Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas como cada día por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Los ultraortodoxos judíos del gobierno israelí se suman a los que se oponen a la ley Muezzin. Hamás hace un llamamiento para acabar con la OLP y con cualquier alternativa que no acepte la eliminación de Israel. 11 países árabes acusan en la ONU a Irán de patrocinar el terrorismo y de interferir en sus asuntos internos. Un estudio marroquí eleva el número de españoles o residentes que combaten con Daesh de 190 a 450. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural y ahora hablamos de la llamada Ley Muezzin, un proyecto legislativo cuyo objetivo es impedir que las mezquitas usen sus potentes altavoces para llamar a los fieles a la oración, sobre todo a las 4:30 de la madrugada, y que está generando una fuerte oposición. Diputados y activistas árabes protestaron en la ciudad árabe y planean nuevas protestas en Yafo y la localidad árabe de Baqa al-Garbille. Sin embargo, una oposición algo sorprendente ha surgido también en la comunidad ultraortodoxa. El ministro de Salud, Jacob Litzman, del partido Judaísmo Unido de la Torá, y Yahadut HaTorá, presentó una apelación para impedir que la ley Muezzin se vote en el pleno de la Knesset, Parlamento. De esta manera, Litzman envió de nuevo el proyecto de ley al gobierno para una nueva revisión. Esto obligará al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ya ha expresado su apoyo al proyecto de ley, a reconsiderar e intervenir en el asunto. Litzman indicó en su apelación la similitud entre las llamadas del Muezzin y las llamadas en los barrios ultraortodoxos anunciando el inicio del Shabbat. Durante miles de años, diferentes instrumentos se han utilizado para este propósito, incluyendo el shofar y la trompeta. Con el avance de la tecnología, ahora se usan altavoces para anunciar el comienzo de Shabbat, respetando el volumen permitido y de acuerdo con la ley. Sí, ayer comentábamos esta ley. Yo me parecía que era una ley fuera de lugar y hoy en día me encuentro en el mismo bando con los árabes y con los ultraortodoxos israelíes, con lo cual estoy un poco preocupado qué pasa con mis opiniones. Pero yo creo que esta ley realmente habrá muy poca gente a la que le parezca que es correcto hacerla, porque si bien es un incordio que suene a las 4:30 de la madrugada, pero bueno, es de la misma manera que cuando uno vive en España y te toca vivir cerca de una iglesia con un campanario de estos que dan los cuartos y las medias horas y todas las horas, a mí me pasó, recuerdo haberme hospedado en un hotel en pleno centro histórico de Gerona. Y el sitio era fantástico de día, pero de noche era imposible pegar ojo porque cada cuarto de hora un campanazo al lado de la oreja. Así que bueno, pero eso es lo que hay. Las iglesias están donde están, los minaretes están donde están, e incluso, como menciona este diputado, ministro ultraortodoxo, pues también en los barrios que son ultraortodoxos, pues el anuncio del Shabbat se hace en voz alta. Claro que hay que respetar la ley del tema de los decibelios, etcétera, etcétera, pero bueno, habrá que buscar alguna salida que no sea ofensiva, porque en este momento, si algo es importante para Israel es no exacerbar los ánimos con motivos religiosos, porque ya están muy caldeados y en este caso pues no tienen ninguna razón de ser. El grupo terrorista Hamás hizo un llamamiento para crear un cuerpo alternativo que sustituya a la OLP del presidente Abbas y que apoye los ataques contra Israel, al que aspira a destruir para reemplazarlo por un Estado islámico basado en la ley del Corán. Según uno de sus máximos representantes, el reconocimiento de la ocupación israelí que hizo la OLP hace más de 20 años, como paso previo a los acuerdos de Oslo de 1993, fue uno de los mayores desastres para el pueblo palestino. Bueno, lo que está diciendo el grupo terrorista Hamás es exactamente eso, que ellos son terroristas, que no van a aceptar nunca la existencia de un Estado judío llamado Israel o llamado como quieras ahí, y que van a expulsar y van a incluso
cuando sus propios correligionarios o gente de su pueblo vean que es necesario negociar o transigir para conseguir algo, pues ellos van a verse legitimados no solamente para oponerse dialécticamente, sino para el uso de absolutamente todo lo que tengan a su alcance, incluido el asesinato. Entonces, este llamamiento evidentemente lo hacen con un sentido interno para elevar a los posibles apoyos que tengan en la zona de Cisjordania y que se rebelen contra el presidente Mahmoud Abbas. Pero evidentemente lo que están en contra de estas personas es de la paz, porque los acuerdos de Oslo en 1993 fueron el primer paso para una negociación de paz con los palestinos. Hubo incluso pasos previos como la conferencia que hubo en Madrid en 1991, que fueron importantísimos para llegar a esos acuerdos de Oslo, pero el reconocimiento mutuo es la única base para la coexistencia. Lo que está diciendo Hamás es que no le interesa la coexistencia, que todo lo que hay allí es solamente Islam y todos tienen que regirse por esas leyes medievales y no ni siquiera por un Estado árabe que sea respetuoso con el Islam, sino que tiene que ser un Estado islámico exacerbado, muy parecido a lo que fue, porque estoy utilizando el pasado adrede, el califato de Daesh en Siria e Irak, que está a punto de derrumbarse. Pero eso no va a ninguna parte y en realidad este tipo de llamamientos, yo no sé si hay alguna instancia, institución en el mundo que no tendría que salir con una declaración diciendo jamás es un grupo con el que no se puede ni siquiera dirigirle la palabra, porque su intencionalidad total y absoluta es acabar con todos los que no sean musulmanes en el Medio Oriente, olvidarse de cualquier tema de derechos humanos y de cualquier tema de modernidad que sea posterior al siglo VIII. 11 países árabes acusaron en Naciones Unidas a Irán de patrocinar el terrorismo en la región y de interferir en sus asuntos internos. Se trata de una carta firmada por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Sudán y Yemen, en la que acusan a Irán de políticas expansionistas regionales, flagrantes violaciones de la soberanía y constante injerencia en asuntos internos de otros estados árabes. En cuanto al terrorismo, lo acusan de patrocinar desde Hezbolá en el Líbano y Siria, a los hutíes en el Yemen y grupos y células terroristas en Bahrein, Irak, Arabia Saudita, Kuwait y otros lugares. Mientras, el presidente de Irán criticó a Arabia Saudita por difundir una ideología del odio, apoyar a grupos terroristas y pisotear los derechos de sus vecinos. Sí, en realidad la denuncia de estos 11 países árabes en Naciones Unidas tiene razón, igual que tiene razón la denuncia contraria de Irán respecto a lo que están haciendo a Arabia Saudita y sus compañeros de esta coalición de países del Golfo Pérsico, donde tenemos desde las monarquías petroleras tipo Bahrein, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, a otros países, Omar, Catán también, pero me llama la atención, aparte de que Marruecos, que está un poquito descolgada geográficamente, porque es el único país aparte de Egipto, del norte de África, pero muy separada de Egipto. Falta en el medio, hay 2 o 3 países como Túnez, Libia y Argelia que no están en esta coalición. Y por otra parte, también Egipto y Jordania y Sudán y Yemen. Y Sudán es llamativo porque hasta hace muy poco tiempo Sudán era un país de los patrocinados por Irán. Y no sé muy bien en qué momento se dio vuelta la tortilla y estos dijeron se acabó Irán para nosotros y ahora no es que ya no somos amigos de Irán, sino que nos pasamos a los enemigos de Irán de forma declarada, ¿no?
Así que me llama un poco la atención. Y es verdad que Irán subvenciona, patrocina grupos terroristas como Hezbollah, los hutíes en el Yemen, grupos terroristas en Irak, Arabia Saudí, etcétera, además de grupos que ni siquiera son chiitas, como en algunos momentos de su historia Hamás, ahora mismo también. Sí, pero también es cierto que los otros, como Arabia Saudí, también han patrocinado grupos terroristas. Entre otros, pues el germen de Al-Qaeda y el germen del propio Daesh, que han salido de las operaciones encubiertas de los servicios de Arabia Saudí, de los patrocinios, de las financiaciones que hicieron justamente porque eran grupos que iban en contra de los chiitas. Lo que quiero decir con esto es que, aunque en Naciones Unidas se presenta un papel y otro papel, lo que estamos viendo es lo que ya hace tiempo hemos denunciado, una guerra civil musulmana que cada día está menos encubierta. Hay dos grandes bloques, los suníes y los chiitas. Y esta guerra civil no es por territorios, no es por banderas, sino es por asuntos religiosos del siglo VII y VIII. O sea que estamos hablando de una barbaridad en el sentido etimológico del término, cuando el Islam todavía eran tribus bárbaras y que se mataban más entre ellos que por otras cuestiones ideológicas. Aquí las diferencias ideológicas que pueden haber entre chiitas y sunitas son más de hegemonía para ver quién es el que manda, que por cuestiones relativas al Corán, al cual los dos para ellos son el libro básico. Así que esto lo único que da la pauta es el estado de derrumbe que están sufriendo estos países por varias razones. Pero una de ellas, aunque aquí no aparece mencionada para nada, pero que es un poco el desencadenante de toda esta situación de crisis, va más allá de la crisis económica que atraviesa Occidente por las subprimes y las hipotecas y las burbujas financieras o lo que sea. Todo Oriente Próximo se ha basado en solamente una cosa, en que Alá les dio el petróleo en el subsuelo y ellos no tenían que hacer nada. Como ellos habían sido buenos, fieles, pues Dios los bendijo con el petróleo negro. Pero resulta que una técnica totalmente, digamos, demonizada por los grupos ecologistas, como es el fracking, pues ha hecho que las reservas de petróleo en el mundo se disparasen en otros países, fuera de Oriente Próximo. Y que, por ejemplo, Estados Unidos no solamente que ya no tenga que comprar, sino que exporta petróleo. Esto ha hecho que el petróleo hoy en día no valga ni la mitad de lo que valía hace unos años y que a la larga no va a valer prácticamente casi nada, porque hasta Israel tiene unas reservas de gas natural tremendas que lo único problema que tiene es a quién se las puede vender. Porque hoy en día hemos pasado que de la crisis que se acababan los combustibles fósiles, pues resulta que ahora sobran. Son baratos, accesibles, y eso crea, por supuesto, problemas de contaminación en el aire, pero lo que crea es un futuro muy incierto para todos los países de Oriente Próximo que basaban su poder simplemente en la riqueza que les había llovido del cielo. Y ahora se acaba esa riqueza llovida del cielo y se dan cuenta de que no han aprovechado estos 70 años o 90 años de regalo de esta lluvia, de este maná, para hacer absolutamente nada con sus países, y lo que tienen es a masas y masas de millones de personas totalmente a punto de explotarles en la cara porque quieren seguir viviendo por lo menos al ritmo de antes, y ya no será posible. Terminamos las noticias hablando de un reciente estudio marroquí que duplica la cifra oficial de yihadistas procedentes de España que han viajado a Siria e Irak para unirse a las filas del grupo terrorista Daesh. De 190, según el Ministerio del Interior español, a 450, incluyendo tanto españoles como residentes en España. El estudio ha sido presentado en el Foro de Terrorismo Global organizado esta semana por el Real Instituto Elcano.
Según él mismo, son 47.000 los combatientes extranjeros que han viajado a los campos de Daesh en Siria e Irak, de los que 7.000 proceden de Europa, incluidos 1.700 franceses, 850 belgas, 760 holandeses, 650 alemanes o 170 suecos. Dentro del mundo árabe musulmán, Túnez sería el país que mayor número de combatientes ha enviado, 5.500, seguido de Arabia Saudí, 3.200, Marruecos, 1.630, Jordania, 1.600, Egipto, 1.200 y Argelia, 900. Otros 6.000 combatientes procederían del antiguo territorio de la URSS. Bueno, esta noticia es muy interesante. Primero porque esto no es que lo dice un periodista o lo dice no sé quién. Esto se ha dicho en el Foro de Terrorismo Global, el cuarto Foro de Terrorismo Global que organizó el Real Instituto Elcano, que es el principal think tank prácticamente de España. O sea que los datos son muy certeros. Y lo que nos da la pauta es que incluso en España, que nosotros aquí siempre felicitamos a las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado español con las detenciones de yihadistas, pues todas estas detenciones que se han hecho pues no son ni siquiera la punta del iceberg. Porque en realidad ellos estaban manejando unas cifras que más o menos equiparaban la cantidad de detenciones que se habían hecho con la cantidad de españoles o residentes en España que se habían desplazado para combatir en Siria e Irak. Pero las cifras no son esas, no son 190, que son las cifras que nos habían dado desde el Ministerio del Interior, sino 450, que es más de la mitad, bastante más de la mitad, es un 250% o algo así. O sea que vamos a ver qué es... vamos a tener que retractarnos de algunas felicitaciones, por lo menos a las altas esferas del Ministerio del Interior, por no comunicar toda la verdad, porque me imagino que si estas cifras las saben los marroquíes, es que los españoles tienen que saberlas más. Vamos a ver, estas 450 personas que faltan de los censos españoles que estaban aquí y que no se sabe su destino, pero que investigando se sabe que han ido a Siria o a países desde los que han pasado a Siria, pues tendrían que haber sido comunicados para que la gente lo supiese, porque nosotros estábamos aquí muy tranquilitos, pero la segunda parte de cuando hay 450 personas españolas combatiendo allí es que algunos de ellos, muchos de ellos, seguirán vivos y volverán a España. O sea, que igual habrán muerto 10, 20, 30, no sé cuántos van a morir o no. Pero quiere decir que pueden volver 400 terroristas, yihadistas, entrenados en la guerra, que han vivido y han sido formados por Daesh. Ese es el primer dato que realmente nos pone los pelos de punta. Segundo dato que viene a colación de la noticia anterior, cuando hablábamos de quién financia al terrorismo, que Arabia Saudí denuncia a Irán. Pues resulta que en Daesh, aparte de Túnez, que es un país prácticamente un estado fallido desde la primavera árabe desde hace unos años, y que de allí han salido 5.500 combatientes, pues el segundo país que más gente ha ido a combatir en Daesh es justamente Arabia Saudí. 3.200 personas, no es un moco de pavo, no es ni siquiera de lejos la cantidad de, por ejemplo, de españoles que han ido hacia allí, es 8 veces más. Así que tiene alguna vinculación a Arabia Saudí con el fenómeno del Daesh o que la tuvo en el pasado está testimoniado por la gente de los países árabes que llegan a este grupo, por ejemplo, de Arabia Saudí, luego le sigue Marruecos, que también está en la coalición, Jordania, que también está en la coalición, Egipto, que está también en la coalición. Ahora hay también 6.000 combatientes de antiguo territorio de la Unión Soviética, especialmente de Chechenia, pero de estos, como han salido de ese país y de esos países, pues tengo yo mis dudas que puedan retornar a sus sitios, aunque la guerra en Raqqa o en Mosul se acabe. No creo que el zar Putin les permita volver a entrar en el país, los deben tener recontrafichados y en cuanto asomen por el aeropuerto yo no daría ni un duro por sus vidas.
Bueno, pues aquí terminamos las noticias de hoy. Ahora vamos a hacer una pausa y regresaremos con la agenda cultural. Bien, regresamos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos nuestros oyentes. Y bueno, comenzamos un día más con esa agenda que nos traes para hablarnos pues de todos esos temas culturales que puedan interesar a los oyentes de Radio Sefarad. No solo culturales, como ya saben los que nos escuchan. En este caso comenzamos la agenda cultural en el marco de este 30 aniversario de las relaciones entre España e Israel, que estamos conmemorando todo este 2016, sí. Al que ya le quedan poquitos meses, pero que todavía... Estamos en los coletazos. Exactamente. Ya. Bueno, pues nos invitan el Real Instituto Elcano, la Embajada de Israel en España, el Centro Sefarad de Israel y la Universidad Francisco de Vitoria a un encuentro España-Israel, diálogos y perspectivas, que se va a celebrar los días 29 y 30 de noviembre en el Centro Sefarad de Israel. Ya saben, en la calle Mayor 69 son jornadas, sesiones abiertas. Hay que confirmar la asistencia con protocolo del Centro Sefarad de Israel, por si alguno de ustedes está interesado en participar en este encuentro, que el día 29 contará con Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad de Israel, Daniel Kuzner, el embajador de Israel, Daniel Sada, el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, e Ignacio Ibáñez Rubio, secretario de Asuntos de Estado de Asuntos Exteriores, en la inauguración de este encuentro, en el que son todos los que están, pero ¿cómo es esa frase? No están todos los que son, pero son todos los que están, ¿no? Y quedan muy pocos fuera. Algunos nombres: Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, hablará sobre diplomacia el 30 de noviembre. Daniel Kuzner, el embajador de España de Israel en España, disertará precisamente sobre este aniversario, estos 30 años de relaciones. Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, nuestro admirado Florentino Portero, hablará de presente y futuro en un contexto de incertidumbres, junto con Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Son muchísimos, como les decimos, los que intervendrán. Señalamos a Ruth Fein, profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén y presidenta de la Asociación de Hispanistas de Israel, que hablará de la cultura española en ese país. También estará Yigal Palmor, director de comunicación de la Agencia Judía y ex portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en una ponencia, Percepciones Mutuas, junto con Emilio Lamo de Espinosa. Isaac Martín Barbero también estará, que es director general de internacionalización de la empresa del ICES, con quien tuvimos la suerte de hablar de esta participación española en la Feria de la Tecnología, sí, celebrada hace muy poco en Tel Aviv. Y bueno, son temas y ponentes interesantísimos. Desde aquí les animamos a acercarse a estos 2 días de sesiones. Es que estoy hablando, es muy completa, sí. Yo estoy viendo el programa desde aquí y es muy completo. Sí. Además hay ponencias casi una continuada tras otra. Sí. Es muy extenso el programa, pero bueno, los temas, como no queremos aturullar tampoco, nombrar sin duda a personalidades que van a estar allí estos próximos días, pero bueno, también facilitar el acceso al programa para que puedan detalladamente ver cada una de ellas. Hablaremos sin duda con más detenimiento de este encuentro. Les recordamos, 29 y 30 de noviembre en el Centro Sefarad de Israel. Muy bien. Y ahora, para continuar... un poquito de literatura que nos llega de Israel. Hoy estamos muy israelíes en esta agenda cultural. Si hablábamos de estos 30 años de relaciones entre España e Israel, luego vamos a hablar de una conferencia en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, pero ahora nos detenemos en una nueva publicación de la editorial Siruela. Lo que queda de nuestras vidas es el nombre de la novela, y la autora es Zeruya Salef, que es, dicen,
una de las voces, si no la más importante, de las voces femeninas de la literatura israelí en la actualidad. Ha obtenido el premio Femina Étranger 2014 con este libro, en el que presenta un impactante y emotivo retrato de padres, hijos y los sentimientos y resentimientos que los unen y los separan. La historia comienza cuando Henda Horovitz agoniza en un hospital de Jerusalén y en ese momento examina con amargura lo que ha sido su vida. Sus relaciones amorosas o no, su relación con sus 2 hijos, de los cuales amó demasiado a uno mientras que a la otra no fue capaz de quererla de la misma manera. Esta reflexión y el presente de sus hijos, bueno, pues son los temas centrales de lo que queda de nuestras vidas, del que intentaremos hablar en un marcapáginas. La autora nació en Galilea en 1959, realizó estudios bíblicos, pero su verdadera pasión es la literatura. Actualmente combina su vida profesional entre la literatura y la dirección de su pequeña editorial. Bueno, pues tendremos o esperamos tener ocasión de hablar con la autora y bueno, de hablar de este libro que se centra en la familia, ¿no? Uh-huh. Y seguimos en el país de Zeruya Salev. Sí. Nos vamos al Instituto Cervantes de Tel Aviv, porque allí este 17 de noviembre a las 7:30 de la tarde, Marcelo Biermayer, escritor, dramaturgo y columnista, guionista de la película, por ejemplo, El abrazo partido de Daniel Burman, bueno, pues disertará sobre Israel desde Argentina, postales de un escritor judeo-porteño. Así que una conferencia interesante. Decir que su libro Tres mosqueteros ha sido traducido al hebreo recientemente y que esta conferencia se ofrece en el Instituto Cervantes de Tel Aviv en colaboración con la Embajada de Argentina. Bueno, pues ya saben, una cita para el próximo 17, que está aquí a la vuelta de la esquina. Y nada, que puedan disfrutar de ella quienes puedan acercarse hasta el Instituto Cervantes allí en Tel Aviv. Hasta mañana. Hasta mañana, Raquel, gracias. Chao.